Hola. Bienvenidos a un nuevo video, sobre el universo de Star Wars. En esta ocasión hablaré sobre los Stormtroopers. Cabe resaltar que solo hablaré de los Stormtroopers del Imperio Galáctico, no de la Nueva Orden. Con nada más que agregar, comencemos. Los soldados de asalto, también conocidos como tropas de asalto o Stormtroopers, fueron un grupo de soldados de choque, de élite de Imperio Galáctico. Al igual que los destructores estelares, clase Imperial primero y los cazas TIE, los soldados de asalto servían, como recordatorio del poder del emperador, extensiones de su voluntad, y un método, para mantener los cientos de sistemas estelares, del Imperio bajo el yugo del miedo. Estos soldados formaban, el cuerpo de soldados de asalto, que operaban como una rama independiente, al ejército y la armada imperiales, a pesar de que algunos, de los que se encontraban destinados, en la armada eran conocidos, por el nombre de marines. Miembros de las fuerzas especiales, de la Alianza Rebelde usaban numerosos, términos para referirse a las tropas, de asalto, incluyendo sombreros blancos, soldados de plástico, y muñecos de nieve. Otro término de argot utilizado para estos soldados era el de hombres de blanco. Incluso fueron llamados como cabezas de cubeta por algunos ciudadanos disidentes. Los primeros soldados de asalto fueron los soldados clon que sobrevivieron a las guerras clon. Renombrados por la Declaración del Nuevo Orden de Palpatine, estos clones de Jango Fett se complementaron rápidamente con otros tres grupos de soldados de asalto, desarrollados en los territorios del borde exterior, después de la batalla de Camino, en 10 antes de la batalla de Yavin. Al carecer de la guía de los generales Jedi, las tropas de asalto se desvincularon para hacer cumplir brutalmente con la nueva doctrina imperial, ganándose rápidamente la reputación de despiadados, destructivos e ilimitados en número. Durante la etapa más dura de la Guerra Civil Galáctica, la progenie de Fett se reforzó con nuevos genes y reclutamientos a la antigua usanza. Los primeros soldados no clónicos se reclutaron en 9 antes de la batalla de Yavin. A pesar de la oleada de nuevos recursos, los rangos permanecieron restringidos a los no humanos, un signo evidente de la cultura de superioridad humana del nuevo orden. En el año de la batalla de Yavin, un tercio de los soldados provenían del ADN de Fett, siendo la mayoría reclutados. Durante 23 años, los soldados encajaron pocas derrotas conocidas de gran escala, hasta la batalla de Endor. En ella, una legión entera de tropas de asalto, apoyados por ATAPS, sufrió una gran humillación. A pesar de su superioridad numérica, armas más avanzadas, y un entrenamiento espléndido, sufrieron la derrota por un reducido comando de la Alianza Rebelde y por un ejército, aparentemente insignificante, de nativos Ewok de Endor, a los que, naturalmente, Palpatine ni llegó a considerar como posible amenaza. Fue un desastroso error, por el que a continuación, el Imperio pagó un alto precio. Las tropas de asalto fueron tomadas por sorpresa. En su arrogancia, comenzaron a romper filas y a dividirse en pequeños grupos para cazar a los Ewoks. Esto les permitió a los Ewoks eliminar uno a uno sistemáticamente a cada grupo de soldados. Cuando se extendió la noticia, ya no solo de las muertes de Palpatine y de Vader, sino además de la derrota de los poderosos soldados de asalto imperiales contra una pequeña banda de rebeldes y una raza relativamente primitiva de la apartada luna del bosque, varios mundos se aprovecharon de la situación y se rebelaron contra el ejército imperial. Con la muerte de su maestro y su reputación por los suelos, los antes temidos soldados de asalto cayeron en un gran declive. No pudieron recuperarse de su caída en desgracia durante más de 100 años. El remanente imperial continuó usando a partir de entonces a los soldados de asalto hasta la firma de los acuerdos de Bastión, unos años después. Sin embargo, padecieron una gran cantidad de bajas. A partir del tratado, los soldados se convirtieron en poco más que guardas y policías de los mundos del remanente, aunque lucharon junto con sus contemporáneos de la Nueva República y de la Federación de Galáctica de Alianzas Libres contra los Yuuzhan. Los soldados imperiales también sirvieron en otros gobiernos imperiales, tales como el Segundo Imperio y el Imperio de la Mano.
el gran almirante, Mitra Unuruodo utilizó los cilindros de clonación Sparty escondidos en el almacén del monte Tantis para clonar soldados, para su futura armada de cruceros pesados, clase Dreadnoughts. Esto se descubrió tras comparar los análisis genéticos del cuerpo de tropas imperiales encontrados en el Katana, después de la batalla por la flota Katana. Mientras el remanente imperial recuperaba poco a poco su anterior solidez, los ideales de Palpatine sobre la superioridad humana comenzaron a morir con él. Al final, el liderazgo del remanente imperial llegó a ser más abierto de mente, con poco que ver con el prejuiciado punto de vista de Palpatine, ya que esa fue una de las primeras causas de las numerosas rebeliones que gradualmente doblegaron al Imperio por la Nueva República, y que causaron tantos conflictos internos entre los señores de la guerra por el ahora trono vacante. Las filas del ejército de soldados de asalto se fueron llenando escalonadamente, con reclutamientos de humanos y otras especies nacidos de forma natural. Todo indica que la confianza en los clones disminuyó con el tiempo. Otras razones del declive en el uso de soldados clonados pudieron ser la pérdida de camino y otros muchos mundos en donde el imperio mantenía incontables instalaciones de clonación. Debido a que los mejores y más efectivos clones que crecían mediante tecnología Kaminiana les costaba aproximadamente una década en alcanzar la edad adecuada para combatir, y que los clones desarrollados mediante tecnología Sparty eran más o menos tan efectivos como los droides de batalla sin cerebro, el imperio no tuvo otra elección que depender del patriotismo y del entrenamiento de los reclutas más que en la lealtad programada y la sin igual capacidad de combate de los clones. Por el año 130 después de la batalla de Yavin, los soldados de asalto estaban sirviendo al nuevo Imperio Galáctico de Roan Fel, aunque por entonces, el cuerpo de soldados de asalto había sido absorbido por la Armada Imperial, y se había convertido en una organización mestiza, debido en parte a la inclusión de diferentes especies entre las filas de la Legión 501, todavía operativa. En aquella época, incluso se admitieron mujeres para servir como soldados. Las tropas de asalto imperiales recobraron su prominencia en el combate contra el ejército de la Alianza Galáctica, en la batalla Imperio Sith y en la colaboración de la masacre de Ossus. Irónicamente, la reconquista de la galaxia por el nuevo Imperio Galáctico, gracias en parte a las proezas de combate de los leales y dedicados soldados de asalto, fue un breve regreso a la gloria. 7 años después de que Dark Knight usurpara el trono imperial, el emperador Roan Fel reapareció y tomó Bastión, confiando únicamente en los seguidores imperiales, tales como la Legión 501 y la División de Soldados de Asalto 980. Por el 137 después de la batalla de Yavin, la galaxia fue una vez más devorada por el desconcierto, dado que varias unidades de soldados tomaron partido entre el usurpador Dark Knight y el auténtico emperador Roan Fel. Si un hombre entre los 18 y 30 años calificaba en el porcentaje del top 50, un agente de reclutamiento imperial lo contactaría y presumiblemente le arrancaría muestras del ADN para la clonación. Los hombres que no llegaban tan arriba aún se les querían como soldados regulares. Además, era preferible si los soldados de asalto cumplieran un cierto estándar en tamaño y peso. El cuerpo de soldados de asalto no estaba directamente unido al ejército imperial, y mantenía su propia estructura de comando, sistema de rango e instalaciones de soporte. Los soldados de asalto eran solo leales al emperador, y solo seguían órdenes del personal del ejército y de la flota a su discreción. La unidad básica de organización era el soldado individual. Cada soldado de asalto era asignado a un número por propósitos tácticos y para reforzar la ética imperial de la uniformidad. Los soldados estaban organizados en escuadrones, pelotones, compañías, batallones, regimientos y legiones. Un comandante de compañía podría darle el mando a cualquier oficial regular sobre cualquier escuadrón o pelotón entregado. Un solo batallón consistía de 820 soldados, mientras que un batallón de soldados clon, la República Galáctica, estaba compuesto por solamente 576 hombres.
Los oficiales de soldados de asalto, eran tradicionalmente graduados, de la Academia Imperial no clones, pero los soldados de asalto, imperiales que probaron rasgos, de liderazgo en combate podían, ser ascendidos al rango de oficial. En batalla, los oficiales de soldados de asalto, comisionados vestían la armadura, de los soldados de asalto, estándares con la insignia del rango, para indicar estatus. Oficiales no comisionados, estaban indicados en el campo con unas, hombrera para los hombros en vez, de los cuadrados de rangos estándares, vestidos sobre la armadura. Para situaciones no combatientes, los oficiales vestían una túnica, negra y pantalones de vestir uniformes, incluyendo una gorra, botas, guantes y los estándares cuadrados de rango. El oficial de soldados de asalto, era un paso hacia adelante, para lograr el rango de oficial imperial, ya que los oficiales de soldados de asalto, aún se encontraban bajo los oficiales imperiales. Los soldados de asalto imperiales, también podían comprometerse, con el rango de comandante, de soldados de asalto a través, del sistema de rango. Adicionalmente a su rol militar, como cuerpo de élite, los Stormtroopers, constituían una parte importante, del nuevo orden de Palpatine. El entrenamiento de los Stormtroopers, era acompañado por una, minuciosa indoctrinación, de la ideología imperial, mayor a la que estaban, expuestas las fuerzas armadas normales, y los Stormtroopers estaban afiliados, muy de cerca con el emperador Palpatine. Esto era particularmente significativo, considerando las tensiones, entre el emperador y la armada. Por ejemplo, posiblemente los Stormtroopers, desplegados en la Estrella de la Muerte, estaban ahí para asegurar que la inmensamente, poderosa estación de batalla, permaneciera bajo control del emperador. Darth Vader, fue enviado con un propósito similar. Sin embargo, a pesar de las muertes de Palpatine y Vader, la ideología de los Stormtroopers, probó ser uno de los pocos legados, perdurables de los, últimos señores Sith, de la orden que Darth Bane, dejó atrás. A pesar de sus pérdidas sustanciales, después de la batalla de Endor, y la fractura del imperio, los líderes imperiales, entendieron bien que la única, manera en que el imperio, podía existir de alguna manera u otra, los Stormtroopers no podían dejar de existir, como lo habían hecho el emperador y Darth Vader. Poco después de que el imperio, se derrumbó, tiempos desesperados, requirieron medidas desesperadas. Para rellenar las escasas filas del cuerpo de Stormtroopers, finalmente se les permitió servir como Stormtroopers, a las mujeres y a los aliens, lo que resultó en 3 consecuencias, distintas. El virtual fin de la alta cultura humana, el fin del cuerpo de Stormtroopers, como provincia exclusiva de los hombres humanos, irónicamente justo, lo que había pasado, con el antes puro ejército, de clones de Jango Fett, y la declinación gradual, en el uso de clones, mientras los reclutas nacidos normalmente, humanos y no humanos, se convirtieron en la mayoría y la nueva fuente, de Stormtroopers. Esta nueva tradición, decididamente de mente más abierta, que la del opresivo reino de Palpatine, continuó por, lo menos hasta el 137 después de la batalla de Yavin. Se desconoce si en ese entonces, todavía se creaban clones, especialmente, de Jango Fett, para servir como Stormtroopers. A través de este tiempo, incluso cuando parecía que el imperio estaba a punto de ser totalmente destruido, la ideología de los Stormtroopers, como la fuerza militar más grande en la historia galáctica, nunca fue olvidada. Ellos fueron testamento del poderío del imperio, el legado de la más grande creación de camino, el gran ejército de la República, y la forma del imperio de llevar orden y paz mediante la fuerza de las armas. El rifle Blaster E-11, de Industrias Blastech, fue el arma estándar usado por el cuerpo y uno de los rifles más comunes en el imperio. Sin embargo, resultó ser menos poderoso e impreciso que el rifle Blaster DC-15. Este blaster fue vagamente inspirado por los DC-15 usados por los soldados clon durante las guerras clon. Todos los soldados de asalto, exceptuando aquellos asignados a armamento pesado, portaban un E-11 además del arma de apoyo C-14R. Algunos soldados de élite portaban el mortífero rifle blaster pesado de LT-19, con mucha más potencia y más preciso comparado con el E-11. Durante el Imperio Renacido, los líderes de escuadrón de tropas de asalto estaban armados con un flechete FC-1 de armas Golan.
Además, algunos soldados de asalto, a veces tenían rifles blaster de LT-20A. Todos los soldados de asalto, tenían un detonador termal, cilíndrico situado en su espalda. La mayoría de estos detonadores termales no llevaban marcados sus botones para reducir las posibilidades de detonación si el soldado era capturado por el enemigo. Incluso la persona que sabía cómo introducir el código de activación debía saber dicho código. Cada detonador iba armado con un código único, conocido exclusivamente por el soldado que lo portaba. Este código de detonación personal era uno de los únicos rasgos de individualidad, sino el único, permitido a estos soldados. Antes de que la armadura de los soldados de asalto fuese desarrollada, las primeras tropas de asalto usaron la armadura de soldado clon fase segundo, durante la transición de la República al Imperio. Se desconoce cuánto tiempo fue así, pero al menos en la batalla de Naboo, del 18 antes de la batalla de Yavin, ya se pudieron ver estas armaduras. Si este es el caso, la armadura de fase segundo fue usada durante algunos meses por el Imperio. Durante los primeros años del Imperio, el cuerpo de soldados de asalto, aún compuestos por clones de Jango Fett, fueron forzados a eliminar el color en los diseños de sus armaduras, usados para designar las legiones o cuerpos a los que pertenecían. De este modo se eliminaba la referencia a los Jedi a los que hasta ese momento servían. De igual modo, esto se hizo para unificar el nuevo protocolo imperial. Así, los primeros soldados de asalto volvieron a su primigenia apariencia de soldados armados de blanco. Esta tradición por tanto seguiría así en todas las nuevas armaduras de soldados de asalto, así como las armaduras de la era del legado. Esta armadura estaba hecha de un compuesto plástico sobre un mono hermético negro, siendo en este aspecto muy parecidos a los usados por sus predecesores en las guerras clon. Al no existir ningún rasgo exterior de individualidad a excepción del rango, algunos observadores confundían a estos soldados con droides de combate. La armadura protegía, además a los soldados, de entornos muy severos, así como del impacto de proyectiles y armas desintegradoras. Algunos impactos de blaster podían penetrar en la armadura, pero esta reducía de forma importante el daño que este puede producir, absorbiendo gran parte de la energía. El mono aislante permitía trabajar en diversidad de climatologías, de una forma más o menos confortable y enfrentarse durante periodos cortos de tiempo a entornos relativamente extremos, como es el caso del vacío. De este modo puede decirse que la armadura estaba mucho más preparada como un traje de supervivencia de alta tecnología que para un traje bélico, como era el caso de sus predecesores clónicos. En ciertas situaciones, los soldados de asalto u otros soldados imperiales especializados podían vestir armadura de camuflaje para ayudar a ocultarse en diferentes entornos, como era el caso de los antiguos soldados clon de los pantanos. El cuerpo de soldados de asalto reinstauró este uso tras la embarazosa derrota de la batalla de Endor. Bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, deja en la caja de comentarios qué piensas de los Stormtroopers. Recuerda darle me gusta, suscribirte, con eso me apoyarías para poder seguir haciendo vídeos. También comparte el video en tus redes sociales, sígueme en Facebook, Twitter, Google+, todos los links de mis redes los dejaré en la descripción. Si quieres que hable de un tema en específico, solo déjalo en la caja de comentarios. Bueno amigos, nos vemos hasta el próximo video.